Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Y dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se enmienda alcanzará misericordia. Amén. De rodillas, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta mañana, por la bendición que nos has dado de venir a escuchar tu santa y divina palabra. Te pedimos una bendición para cada uno de los aquí presentes y aquellos que no han podido llegar, apresura sus pasos para que sean bendecidos también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes, siendo todo tuyo? Lo que hemos recibido de tu mano, eso te damos. Recuerdo una ocasión en la que su servidor trabajaba en un centro de internet. Trabajando en ese centro de internet, bueno, estaba allí por no estar sentado en mi casa porque el sueldo era un sueldo, el sueldo cebolla es mucho con relación al sueldo que yo tenía. Así que estaba trabajando en ese lugar porque no quería estar en mi casa sentado. Simplemente por eso. Pero recuerdo que al estar en esos centros de internet, yo me sentí incómodo porque también era club de videojuegos. Y había algunos padres que venían constantemente con la correa en la mano porque los niños levantaban el pañito para ir a jugar al club de videojuegos. Así que tomaban algún dinerito a los padres para ello. Así que yo decidí dejar el trabajo. Recuerdo que tenía que ir a un camporín, a un campamento. Tenía que pagar el seguro médico, tenía que pagar también la matrícula del campamento, tenía que comprar unos zapatos negros para el uniforme del club y el dinero que iba a recibir obviamente no me daba. Así que yo le dije, bueno, señor, excúsame, tú sabes que el dinero que voy a recibir es demasiado poco con relación a los gastos que voy a tener. Así que ni aún dejando de devolver a Dios la parte que a Él le corresponde, podía suplir la necesidad que tenía en ese momento. Y dejé el trabajo, el dinerito quedó de llegarme, pero no llegaba. Y mientras esa fue mi mentalidad, el dinero no llegó. Recuerdo una noche, entonces yo caí de rodillas y le dije al Señor, perdóname porque te he sido infiel. Tú me conoces, sabes mis necesidades, tú sabrás qué hacer conmigo. Cuando llegue el dinero, lo primero que voy a hacer es apartar la parte que a ti te corresponde, la parte que a ti te toca. Y con lo que me sobre, yo veré cómo salir a camino. Yo creo en ti, yo confío en ti. Obra tú como bien te parezca. Si no tengo que ir al campamento, pues no voy al campamento. Que se haga tu voluntad, yo creo en ti. Y perdóname de verdad porque
sé que te he sido infiel. Esa fue mi oración. A los 2 días me dieron el dinero y me regaló otra persona algún dinerito extra. Tengo para contar que aún con lo que me regalaron extra no me daba para suplir mis necesidades, pero devolví a Dios la parte que era suya. Con lo que me quedó, que no me daba ni siquiera todo el dinero antes de haber apartado el diezmo y la ofrenda, con lo que me quedó pagué la matrícula, pagué el seguro del Campori, compré los zapatos, fui al campamento con dinero en efectivo y regresé a mi casa con dinero en efectivo. ¿Cómo? Yo no sé. Dios obró. Dios premia la fidelidad de sus hijos. Por eso en esta hora quiero motivarte a que oremos pidiendo a Dios que Él ponga en nosotros ese deseo de serles fieles y que al momento de devolver lo que a Él le corresponda lo hagamos de todo corazón. Oramos. Dios de amor y misericordia, gracias inmensas, porque gracias a ti estamos vivos. Suplicando en esta hora que tú puedas bendecir a aquel que se desprende de lo que a ti te corresponde para devolvértelo. Pon en nuestros corazones el deseo, oh Dios, de poder estar contentos, alegres al momento de sacar la parte que a ti te toca. Bendice al dador alegre. Y de manera especial suplico, buen Dios, por aquellos que al igual que yo en mi momento han estado siéndote infieles por H o R. Bendíceles a ellos, dirígeles, acompáñales, ayúdales a reconocer que en ti hay plenitud de gozo, y cuando te somos fieles, las ventanas de los cielos están dispuestas a abrirse para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para honra y gloria de Dios. Todo el mundo busca la seguridad. Todo el mundo busca algo que oír, algo en que creer. Mas solo hay una voz nos conoce bien, real y verdadera. Jesucristo siempre el mismo es. Hoy quiero que sepas, su amor no cambia, no te fallará. Cuando el mundo tiemble, nuestra fe se afianza en su amor que nunca cambiará. Nunca separado, lejos no está. Solo Dios es fiel y su palabra siempre la misma es. Hoy quiero que sepas, su amor no cambia, no te fallará. Aunque el mundo tiemble, nuestra fe se
es un momento muy, muy especial. Es el momento para los más pequeños de nuestra congregación. Así que con ustedes, el Rincón Infantil. Bien, ¿dónde están los más pequeños? Bien, buenos días, niños. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos están felices porque hoy es sábado? ¿Tú estás feliz, mi amor? Bien. Papá Dios en toda la semana nos pudo cuidar y proteger. Por eso nosotros debemos estar agradecidos. La historia que les traigo en esta mañana es una historia muy interesante, que me gustaría que ustedes prestaran mucha atención. Pero antes yo quiero hacer una pregunta. Micaías, cuando Jesús o Papá Dios estaba creando, el sexto día Él creó los animales. ¿Tú sabes qué animal creó Dios ese día? Dime el nombre de uno de ellos. Ovejas. El león. El león. ¿Y qué otro animal creó Dios? La jirafa. La jirafa. Muy bien. La historia que les traigo en esta mañana es acerca de uno de esos animalitos que Dios creó. Dios creó este animalito. A ver, ¿quiénes de ustedes lo conocen? ¿Qué es? Es cuenta la historia que una niñita tenía una mascota, pero la historia es titulada La perrita que salvó a una niña. Cuenta la historia de que un papá muy alegre llegó a su casa con una perrita. Eran dos hermanitos, Abby y Pedrito. Así que la perrita estaba muy feliz. ¿Cómo estaba la perrita? Muy feliz en su nuevo hogar y se llevaba bien con todos, pero especialmente con Abby. ¿Por qué? Porque Abby la cuidaba, la bañaba, la quería muchísimo. Así que esa perrita, al momento de dormir, se acostaba frente a la cama de Abby. Sucede que Pedrito una tarde tomó la bicicleta y se fue a corretear por el campo, mientras que Abby se fue a la montaña con su perrita. ¿Saben ustedes qué sucedió? Abby, mientras estaba saltando las rocas, se lastimó una de sus piernitas. Estaba sangrando y estaba llorando, estaba muy triste y desesperada. No sabía qué hacer, pero se le ocurrió una brillante idea. Ella decidió hablarle a su perrita. Su perrita se llamaba Azuquita. ¿Cuál era el nombre de su perrita? Azuquita, porque era muy dulce y cariñosa. Así que ella le decía, ve Azuquita, ve donde papi y mami, diles que vengan. Pero los perros hablan. No nos hablan, sin embargo, son muy fieles a su dueño. La perrita estaba triste también porque veía a Abby allí tirada, sangrando, pero atravesó la montaña y llegó a la casa. Vaya sorpresa para los padres, ver llegar a la perrita sin la niña. Así que ellos también se desesperaron y decidieron seguir a la perrita donde estaba la niña. Abby estaba muy feliz porque su papá la tomó en sus brazos, la llevó a la casa y la curó. Esta historia nos enseña una gran lección. Y es que nosotros debemos obedecer, porque aunque los perros no hablan ni tienen inteligencia, sí son bien fieles. Papá Dios estaría muy feliz si cada uno de sus niños fueran obedientes, porque aunque no sabemos el por qué, Dios siempre lo sabe.
Hasta aquí ha sido su rincón infantil, mis niños, pero antes me gustaría saber cuál de ustedes quiere orar. Ven, ven a orar. Cierren sus ojitos. Ora, mi amor. Ora. ¿Quién la quiere ayudar? Vente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy te queremos pedir que tú nos ayudes a obedecer y te queremos pedir que seamos obedientes a nuestros papás. Ayúdanos a que podamos ser sabios y fieles. En nombre de Jesús, amén. Y niños, vayan a sus asientos tranquilito con papi y mami. Venid, cantemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con gratitud, alabémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande, Rey sobre todos los dioses. Con estas palabras queremos extenderle una cordial y sincera bienvenida a esta la casa de Dios. Pero para esta bienvenida también queremos invitar a nuestro rector, que tiene unas palabras para nosotros. Bien, buenos días hermanos y hermanas. Feliz sábado para todos. Quisiéramos aprovechar el marco de esta bienvenida especial que se nos hace al servicio de adoración en esta mañana para recordar que la universidad este fin de semana está realizando una actividad muy interesante, muy importante y de mucha trascendencia en el orden educativo en nuestro país. Así que estamos muy felices de poder ser el escenario de un evento pedagógico, de un simposio y un encuentro sobre pensamiento que tendremos en este lugar a partir de esta noche. Y qué bueno que nosotros contamos ya con parte de las personas que han sido invitadas para participar en este evento, especialmente en las ponencias plenarias que tendremos desde este mismo lugar. Y me honro, me siento muy feliz de que contamos en esta mañana con la presencia de dos de nuestros expositores que han sido invitados. Me refiero a la doctora Antonieta Silva, que nos acompaña. Voy a pedirle que esté de pie y le demos una bienvenida muy especial. Ella es de Venezuela, pero viaja desde Ecuador, donde trabaja allí con la presidencia de Ecuador en el programa de protección a la familia. Así que nos sentimos muy contentos, muy felices de que el Señor le ha cuidado en su viaje a República Dominicana y que está con nosotros participando de este servicio de adoración a nuestro Dios. Y de igual manera tenemos también con nosotros al doctor John Taylor. Es una persona ya familiar para nosotros, es parte de esta institución, porque es la persona que le toca asesorar a la universidad, supervisar a la universidad en el cumplimiento de la misión que le corresponde realizar. El doctor Taylor viene desde Estados Unidos, él es director asociado del Departamento de Educación y yo aprecio mucho el hecho de que hayan hecho una parte, hayan hecho un sacrificio para estar con nosotros. El doctor Taylor está viajando desde que termine acá, no termina el evento y sale para el Líbano, donde tendrá allí parte de lo que es su responsabilidad en la acreditación de las instituciones educativas. Que el Señor nos bendiga. Bienvenidos mis hermanos y todos los demás que están en esta mañana adorando al Señor en este culto especial a su nombre. Que el Señor nos bendiga. Después de escuchar a nuestro rector y de reiterar la sincera y cordial bienvenida a cada uno de ustedes, vamos a escuchar una canción por nuestro hermano Randy Cuello. Él pues con nosotros.
todos. Buenos días y feliz sábado. La canción que voy a cantar se titula Llamo a tu corazón y es para la honra y la gloria de Dios. Llamo a tu corazón 1000 veces al día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación, tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y pienses que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causen mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición, y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. En volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición, y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando tu respuesta. Amén. Bien, amados, la comunicación es efectiva cuando ambas partes en el diálogo expresan su punto de vista y llegan a un consenso.
La mañana de hoy hemos estado ofreciendo, hemos estado hablando a Dios a través de nuestras oraciones, de nuestros cánticos, de la devolución de los diezmos y las ofrendas. Pero ya nuestros corazones deben estar preparados para escuchar a Dios hablar a nuestras vidas la mañana de hoy. Así que vamos a permitir que el pastor Rolfi Núñez sea el instrumento de Dios esta mañana, que Dios use para hablar a nuestros corazones. Bien, buenos días para todos. Yo sé que se sienten bien. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Señor, gracias por esta oportunidad. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija. Abre nuestro corazón, prepara nuestra mente y que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Gracias por este mensaje que va a ser expuesto para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué. Vamos a leer allí el libro de Josué capítulo 7. Y desde Josué 7, desde el verso 1 vamos a leer el tema. De ahí vamos a partir, el tema de hoy está en Josué 7, versículo 1 en adelante. Vamos a leer una historia que está narrada allí en Josué 7. Dice el texto: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a ¿qué? Al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta ¿dónde? Hasta Ai, que estaban junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allí del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, versículo 6, Josué rompió su vestido, se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué le dijo a Dios: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú grande? ¿Y qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes, sino que lo destruirá, si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana. ¿Por qué? Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de nosotros. El 14 dice: os acercaré pues mañana por vuestras tribus, y las tribus que Jehová tomare
acercará a sus familias, y la familia que Jehová tomare acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, ¿qué pasará? Se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y todo lo que tiene por cuanto ha cometido maldad también será quemado por Israel. Josué pues, versículo 16, levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu ¿de quién? La de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar la casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Calmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale la alabanza, y clamaré ahora lo que has hecho, y por favor no me lo encubras. Y Acán le respondió a Josué diciéndole: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, vi 200 siclos de plata, vi un lingote de oro de unos 50 siclos, lo cual yo codicié, tomé, y he aquí está escondido debajo de mi tierra, en medio de mi tienda, el dinero también está debajo de ello. Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero estaba debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto él tenía, y lo llevaron al monte, al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todo Israel lo apedreó, y lo quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió su ira al pueblo, ya no estaba más irado por todo esto. El lugar se llama hasta el día de hoy el Valle de Acor. Esta es la historia que vamos a estudiar, y yo he titulado el tema de hoy: pecado en el campamento. El campamento era donde vivían los israelitas. En este momento ellos no estaban acampando, sino que iban avanzando por ciudades en ciudades. Y hablar sobre el problema que vamos a tratar hoy, el pecado en el campamento. Muchas personas creen que el pecado no le afecta. Muchas personas juegan con el pecado. Muchas personas viven en pecado, pero entienden: ya yo soy salvo, yo soy adventista, tengo una buena imagen en la comunidad, tengo una buena imagen en la congregación, por cuanto mi pecado tiene que permanecer en mí, pero oculto. Y este pecado, esta vida de muchas personas creen que aunque tienen pecado, que nadie lo sabe, entienden que no habrá ningún problema en sus vidas, manteniendo en sus corazones el pecado dentro de él. Pecado oculto es la palabra que vamos a mirar muchas veces hoy aquí, porque la historia nos muestra que hubo en Israel un pecado que estaba oculto, pero provocó un gran desastre a la nación entera. Las primeras 4 palabras del tema son interesantes. Cómo empieza el texto, son tristes. Había pecado en el pueblo. ¿Qué había en el pueblo? Y esto nos lleva a nosotros ahora a entender que el pecado que había en el pueblo provocó gran desastre a la nación. Muchas Biblias traducen diciendo: el pueblo de Dios cometió una infracción, pero la Biblia viviente dice: hubo pecado. Y si la palabra hubo pecado es interesante, porque es lo que nos va a enfocar a nosotros en esta mañana, el pecado. El pecado estaba dañando al pueblo de Dios, y vamos a mirar cómo este pecado de tal manera destruyó, tuvo consecuencias, tuvo problemas para el pueblo de Dios, pero al final Dios se coronó con la victoria. Vamos a mirar qué pasa.
¿Cuál fue el pecado? ¿Por qué era tan serio esto del pecado? Un hombre llamado ¿cómo? Acán. Vamos a concentrarnos en este hombre, Acán. ¿Quién era Acán? Un miembro del pueblo, un miembro del campamento, un soldado que peleaba por Israel. Acán era un ser humano como tú y como yo. Acán era como los jóvenes. Acán tenía sueños, Acán tenía ideales, Acán tenía una meta. Él era un ser humano como tú, él era del pueblo de Dios. ¿Qué pasó con Acán? Él tomó en Jericó oro, tomó plata, tomó unos lienzos. Recuerden que el pueblo había ido a Jericó, lo había destruido, habían quemado todo. Había allí algo interesante y era que iban a destruir todo lo de este pueblo. Pero Acán dice que él conservó para él algunas cosas. Pregunto, ¿fue esto lo que Dios dijo que hicieran? Tomen lo mejor y guárdenlo para sí. No, Dios había dicho al pueblo, todo lo que está en Jericó debe ser quemado. Todo debe ser sacrificado, ni una vida, ni un oro, nada. Y Dios lo determinó como anatema. Un anatema, yo estoy buscando la palabra, es algo que se aparta, algo que es excluido. Y la anatema es que el oro que había allí, la plata que iba a haber allí, porque en Jericó había todo esto, iba a ser apartado para Dios, iba a ser separado para Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál era la orden de Dios? Era esta, que nadie tocara, nadie debía tocar las partes que eran apartadas para Dios. Pero dice el texto que Acán vio, codició y tomó. Tres cosas hizo: vio, codició y tomó. Vio el oro, vio la plata, él las vio. Y dice que la codició, él mismo lo expresa cuando confiesa su pecado, y luego la tomó. Él sabía que no podía hacer esto porque Dios le había dicho que era anatema, era apartado para Dios. Él sabía que no podía tomar nada de Jericó para él. Nada, nada. Dios dijo nada tomen. Pero Acán vio, codició y tomó. Y yo pregunto en esta hermosa mañana, él quería, él vio, él deseaba. Y cuando él deseó eso, él lo tomó. Y así vivió una vida de engaño que trajo consecuencia a él y a muchas personas. Así es el pecado, querido amigo. Cuando tú lo ves, el pecado tú lo ves. No hay ningún problema en que tú veas el pecado. Incluso es necesario que veamos el pecado cuando está frente a nosotros. Si tú determinas que el pecado está frente a ti, ya tú eres un vencedor. Porque ya viste que es pecado. Pero ¿dónde está el problema? En lo que pasó con Acán. Acán vio, pero codició, y luego que codició, tomó. Y esta es la parte que vamos a mirar ahora. El pecado está, pero tú tienes en tus manos la decisión de seguir y cometer el pecado. Nadie más. Tú ves el pecado, pero solo lo ves. Pero si lo codicia, si lo desea, entonces entrará a vivir como vivió Acán, una vida de pecados ocultos. Muchas personas roban. Muchas personas fornican, muchas personas ven pornografía, muchas personas mienten, son infieles, muchos son homosexuales, muchas personas practican el pecado, muchas chicas se dejan tocar por su novio, muchas personas están cometiendo pecado, pero una cosa sí yo sé, el pecado está allí, pero tú tienes que codiciarlo, tú tienes que amarlo, y cuando lo amas, entonces lo haces. La Biblia lo explica muy bien. En Santiago, yo voy a leer algo de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 12 en adelante. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Escuchen lo que dice la Biblia. ¿Bienaventurado quién? El varón, y las mujeres también, ¿oyeron? No solo los varones. Bienaventurado el ser humano que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Empieza Santiago dándonos esperanza. Empieza Santiago diciéndonos a nosotros que hay vida, que hay triunfo. ¿Cuándo? Cuando tú ves el pecado, pero le pone un stop. Cuando tú estás frente al pecado, tienes que ponerle ¿qué? Stop. No.
te reconozco como pecado, entonces no va a entrar en mí. Eso fue lo que hizo José. La mujer se le desnudó y era bonita, pero José dijo, no puedo hacer este pecado contra mi Dios, ni contra mi amo, ni conmigo mismo. Apártate de mí, Satanás. ¿Y qué hizo? Chévere. Se mandó a correr el hombre. Un muchacho me dijo un día, ay, por ese si fue zángano. Sí, en este tiempo José pasaría por tonto. Dicen los muchachos palomo, ¿verdad? Pariguayo. Qué tonto José. Porque nadie lo iba a saber, ahí no había nadie. Y este es el problema del pecado, que tú estás frente a él, lo estás mirando, pero tú crees que nadie lo sabrá. Tú estás frente a él y dices, no, yo lo hago y ya, nadie sabrá, nunca lo sabrá. Esto pasó con Acán. Acán miró el manto, miró el oro, miró la plata y dijo, wow, tanto desperdicio, tanto valor que esto tiene y no va a ser aprovechado por alguien. Ahí está el pecado. Sigue diciendo Santiago, cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios. Vayan mirando. Si alguno es tentado, nunca diga que vino a ser tentado por parte de Dios, dice Santiago. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Estamos claros allí? No, porque Dios no tiene nada que ver con pecado. ¿Quién es el amo del pecado? Pues tú tienes que entender que cuando el pecado está frente a ti, querido joven, no viene de Dios. Es Satanás que te está por agarrar y hundirte, sumergirte, hacerte que tú no tengas valor. Hay personas, aquí yo he hablado con jóvenes que lloran y dicen que ya Dios no lo ama. Y cuando hablo con ellos me dicen porque cometí un pecado que está destruyendo mi vida. El pecado destruye, el pecado es malo. Y dice aquí la Biblia, ahora, el 14 de Santiago 1:14, sino, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Le traduzco mejor. El que es tentado porque ya tiene en su corazón deseos, práctica que él le está ocultando, que él está cosechando, y por esa práctica vienen las tentaciones. No sé si me entienden todavía. Cuando llega la tentación que viene de Satanás, viene porque tú tienes en tu corazón deseos, tiene práctica que la está haciendo, que están dándole la puerta, la brecha, la luz a Satanás para que acabe contigo. En otras palabras, tú no vas a vencer al pecado si no te confiesas a Dios cada día. Si las cosas pequeñas que están en tu corazón no se van. De lo contrario, si empieza a albergar cosas, ¿qué son esas cosas? Yo hablaba con una joven que me decía que ella tenía deseo lésbico. Joven, una muchacha adventista, me decía eso. Y yo le escuché, pero al final salió algo bonito de allí. Ella me dijo, mire pastor, lo que yo estoy haciendo para no pecar a Dios es grande. Y ella me dice, en mi casa hay internet. ¿Y sabe por qué viene ese deseo? Porque yo veo pornografía. Y yo sé que ese es el pecado que me está llevando a hacer cosas feas. Entonces yo, para poder vencer, para poder ser fiel a Dios, hablé a Claro, escondido de mi mamá, y le dije que mi teléfono, le di el IP de mi teléfono, de que si ese IP entraba era de alguien que estaba robándose la señal y que lo bloqueara, pero es de ella misma. Y ella dijo, yo estoy bloqueando en Claro, si yo entré a una página de internet que no es agradable para Dios ni para mi vida, Claro lo identifica inmediatamente como alguien que está entrando a lugares que no debe y me bloquea, porque si la tentación me llega, que me bloquee Claro, yo no quiero pecar. Es una lucha el pecado. Pero dice Santiago que el pecado está luchando contigo porque tú lo acaricias, porque te gusta el pecado. ¿Qué pasó ahora? Vamos a mirar a Acán, que fue donde empezamos el tema. Todo el mundo es tentado. ¿Quién no ha sido tentado? Nadie aquí puede decir nunca he sido tentado.
Hemos sido tentados, sí, pero tú tienes que entender que la tentación va a llegar, como dice Santiago, por la concupiscencia que tú tienes albergada en tu vida. Para tú vencer al pecado, tienes que sacar de tu corazón las cosas que no andan bien. Esas pequeñas cosas que te están llevando a hacer el pecado después. Vamos a mirar. Para Acán fue fácil pecar. ¿Por qué? Él lo dijo. Yo vi, codicié y tomé. Eso fue lo que él hizo. Vi, codicié, yo deseé eso y luego lo tomé. Así es el pecado. Tú ves, codicia y toma. Ve, codicia, desea y toma. Para Acán fue fácil hacerlo. Todos estaban ocupados en que en la guerra, allá en Jericó, quemando las cosas, matando a la gente, destruyendo todo Jericó. Y cuando Acán se vio solo, dijo: nadie se va a dar cuenta cuando yo me lleve un pedacito de oro. Era pesado. Nadie se va a dar cuenta que yo me llevé este manto babilónico porque lo voy a esconder en mi escudo. Nadie se va a dar cuenta de que estas cositas que yo estoy ocultando, nadie lo sabrá. Eso dijo él, racionalizó así, nadie lo sabrá. Lo escondió. Él creía que había coronado la victoria, ya lo escondí. Dice que lo enterró ¿dónde? En su casa. Hizo un hoyo en la tienda allá y lo metió allí y lo escondió. ¿Para qué? Para que no salga la luz nunca. Él lo iba a sacar, era poquito, Ismael. Déjame sacar una libra de oro, una onza o dos, que está $1000 la onza, déjame venderla ahora. Él la iba a sacar al paso, a hacer dinero. Eso era lo que Acán creía. Que ese pecado, ese robo que él hizo, ese anatema que tomó, él la guardó, la escondió y nadie iba a saber. ¿Quién miró a Acán? Nadie. Mientras él peleaba, mientras la gente iba y llevaba cosas a quemar, él iba robando, iba guardando. Y nadie se dio cuenta. Humanamente nadie se dio cuenta, querido hermano. Nadie se dio cuenta, pero Dios lo estaba viendo. Y eso es lo más triste del pecado. Que cometemos el pecado y nadie nos ve, pero ¿quién nos ve? Dios. ¿Sabía Josué del pecado de Acán? No, pero él era el líder. A veces los hermanos creen que los pastores tenemos que saber todo. Pastor, usted va a dejar que la iglesia se vaya a la porra. Usted es el culpable, pero hermano, Josué era el líder, no sabía que Acán era un ladrón, que Acán era un pecador. No sabía Josué nada. Pero dice el texto que alguien sí lo sabía. ¿Y quién era? Dios. Yo no sé si ahora estoy hablando para alguien que está practicando un pecado que él solo lo sabe. Pero déjame decirte que ese pecado solo lo sabes tú. Ah, pastor, gracias que solo yo. Y lo voy a seguir haciendo porque nadie se va a dar cuenta. No, querido amigo, Dios te está mirando. Y cuando Dios te ve, Dios sufre. Cuando Dios te ve, Dios se siente mal porque tú no debes acariciar el pecado. Dios dijo, no toquen nada, pero Acán dijo, yo voy a tomar algo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Muchas personas quieren racionalizar con el pecado. Yo lo voy a hacer porque además nadie se va a dar cuenta. Además, yo lo hago y nadie se sabrá. Dios sabe al segundo que tú cometiste pecado. Al segundo. Dios sabe antes de tú hacer lo que ya tú lo vas a hacer porque ya está en tu mente. Ya tú lo estás codiciando, ya tú lo estás albergando y ya Dios lo sabe. Y Dios se entristece por el pecado. Querido amigo, Santiago termina diciendo. ¿Qué termina diciendo Santiago? En el versículo 13, en el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y él dice ahora, entonces esa concupiscencia, después que ha concebido, después que ya es una realidad en ti, después de esto, miren que viene, da luz al pecado. Ese deseo está en tu corazón, tú lo deseabas, lo viste, lo deseas, lo haces, entonces nace un pecado. Así nace un pecado. Tú ves, codicia y lo hace, entonces eso se llama pecado. Nace el pecado y el pecado entonces ¿qué trae? Siendo consumido trae muerte. ¿Qué trae el pecado? Esto es serio, lo que estamos hablando hoy aquí es serio. La UNA es el campamento de Dios en esta mañana y Dios quiere bendecir este campamento.
pero de lo contrario no va a ser, porque hay pecado en el campamento. Hay pecado en el campamento, pero nadie lo sabe. Pero lo más triste es que nadie lo sabe. Josué dice la historia que lloró y le reclamó a Dios: Señor, espérate, ¿cómo ha hecho esto? ¿Por qué nos mandaste aquí? ¿No hiciste cruzar el Jordán para humillarnos? No, Señor. Y Dios, me gusta como Dios le responde: mira, párate de allí, Josué, párate, levántate. Es que el problema no soy yo. Oye, el problema no soy yo, Josué. No, yo he estado con ustedes. El problema está en el campamento. El problema está dentro del pueblo. Y Josué ahí dijo: perdóname, Señor, porque yo pensé que tú nos habías abandonado. No, Josué, yo no lo he abandonado. Incluso estoy con ustedes, pero estoy airado, estoy enojado, estoy mal porque hay pecado. ¿Dónde? Dentro del campamento. Aquí está el rector, por ahí anda. No sé. Y yo oro mucho por la UNA, porque somos parte de un campamento. Y a veces viene la crisis, a veces vienen los problemas. Y yo nada más le digo: Señor, ojalá no haya un anatema dentro de nosotros, porque si la hay, estos son los resultados. No hay bendición si hay anatema. No hay bendición, joven, en su vida si hay pecados ocultos. No hay bendición, amigo, familia, si hay pecados ocultos. No hay. ¿Qué viene? Ruina. ¿Qué viene? Muerte. Eso es lo que dice Santiago. Cuando el pecado está, prepárense que viene la muerte. Pero vamos a mirar algo ahora. Yo lo que quiero que tú entiendas que hay consecuencias. Vamos a mirar ahora consecuencias. Ya hay pecado. Vamos a mirar. Muerte significa daños. Ya dijo Santiago que viene la muerte. Deseo, tú ves, codicia, lo hace, viene el pecado. El pecado entonces ya es parte de ti. Entonces viene ¿qué? Muerte. Viene daño, viene dolor, viene sufrimiento. Y yo noté algo: en los primeros 6 capítulos de Josué, los primeros 6, hay gloria, hay victoria, hay alegría, hay triunfo. ¿Sí o no? En el 1 Dios llama a Josué. Josué acepta y le dice: yo estoy contigo, no desmayes, yo seré tu Dios, yo estaré contigo. En el 2 ya le da el desafío: vamos a cruzar el Jordán. El Jordán estaba desbordado, dice. Ustedes saben que se botaba por 6 meses. El río estaba en su máxima cantidad de agua. Y dice la Biblia que cuando entraron con el arca, el primer pie, el río se abrió, se secó. Dios estaba con el pueblo, había victoria. Pero en el capítulo 7 viene el problema. Todo es porque hay pecado oculto. Mientras no había este problema, había victoria. Mientras no había pecado, Dios estuvo con ellos. Pero inmediatamente Acán robó, Acán tomó, Acán vio, codició y ejecutó el pecado, vino ruina al pueblo de Dios. Vino problema al campamento. Estos capítulos nos dicen que Israel iba acabando con todo, victorioso. Con grandeza, el pueblo iba con júbilo hasta que llegaron a Ai. Ai era una pequeñita ciudad. Josué envía unos espías y dice: vayan a ver. Y cuando los espías llegan, dicen: no molesta al pueblo. Manda nada más unos 2,000 o 3,000. Eso es pequeñito. Nosotros hemos vencido a Jericó. Nosotros hemos vencido una gran ciudad. ¿Por qué hay que mandar un ejército completo? Manda 3,000. Manda 2,000, lo que tú quieras. Y ellos vencerán. Josué creía que iban a vencer. El pueblo creía, pero el problema era que había un pecado que oculto dentro del pueblo. Josué no sabía, los espías no sabían, nadie sabía en el pueblo. Todo el mundo creía que Dios le iba a dar la victoria, pero dice la Biblia que no fue así. Cuando llegaron a la ciudad de Ai, vino la derrota, vino la frustración para Israel, porque Dios no estuvo con ellos. Dios lo abandonó. Dios no pudo darle la corona de victoria en ese momento. ¿Y por qué, queridos jóvenes? Porque había pecado oculto en el campamento. Nadie sabía hasta que ahora empieza el pecado a hacer daño. Acán cometió pecado y nadie sabía. Ok, todo está bien. El pueblo sigue adelante, pero llegan a Ai, una pequeñita ciudad que era insignificante. Pero ahora dice que esa ciudad insignificante derrotó al pueblo de Dios. Es como cuando el Real Madrid va a jugar con Girona. José,
La gente aquí, yo hablo mucho de fútbol. Muchos dominicanos. Es como cuando las águilas juegan con los toros. O con Licey, que no le ganan a nadie. Ninguno de esos dos equipos ganan. Ahora ya entramos en tema. Pero Real Madrid jugó hace una semana con un equipo llamado Girona, que viene de segunda división del fútbol. Sin embargo, Girona derrotó al Real Madrid. Prensa, pierde un gigante frente a un pequeñito equipo. Eso pasó ese día. Israel fue derrotado por lo de Ai, una ciudad que no tenía valor, una ciudad pequeña, pero al final todo es porque había un pecado oculto dentro del pueblo. El pecado fue cometido por Acán. ¿Quién lo cometió? Acán. Pecado escondido por Acán. Solamente fue él. Acán dijo, nadie lo va a saber. Yo lo cometo y nadie lo sabe. Nadie saldrá lastimado. Eso dijo él. Yo sé que él se lo preguntó. Si yo hago esto, nadie lo sabrá. Si hago esto, esto no afectará a nadie. Solamente tanto oro que ya hemos quemado. Déjame llevarme algo. Eso hizo él. Mi pecado oculto no hará daño a nadie. Pero déjame decirte, querido joven, querido amigo, querido maestro, tus pecados harán daño al campamento de Dios. Tus pecados harán daño a otros seres humanos. Mientras Acán creía que no, ahora viene consecuencia. Mueren 36 hombres. ¿Por causa de quién? Del pecado oculto de Acán. Dice el texto que cuando fueron los 3,000 vinieron derrotados con 36 cadáveres. 36 familias que no tienen ahora un padre porque murieron ¿dónde? En la guerra. ¿Por causa de quién? Del pecado de Acán. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que las consecuencias son reales. Tú cometes el pecado, pero el pecado no solo te va a dañar a ti, va a dañar al campamento de Dios. Y tú tienes que saber que el pecado, y cuando yo hablo de pecado, jóvenes, ustedes saben a qué me refiero. Lo que tú haces en tu intimidad, maestro, lo que hacemos cuando estamos ocultos delante de los humanos, no de Dios. Ya dije que Dios te está viendo. Y esos pecados destruyen al pueblo de Dios. Dios quiere bendecir este campamento. Pero hoy Dios tiene que sacar la anatema que haya en nosotros. Si eso no sale, seremos destruidos. Si eso no sale, no seremos prosperados. Porque el pecado detiene las bendiciones del cielo para su pueblo. Queridos jóvenes, el pecado, aunque sea oculto, te destruye por completo. Aunque sea oculto. Cuando David pecó con Betsabé, creía que no iba a ocurrir nada, ¿sí o no? Pero destruyó su vida, destruyó sus hijos, destruyó su familia, destruyó a Uría, destruyó. El pecado destruye, por más sencillo que se ve al momento de hacerlo, destruye. Jóvenes, tu virginidad vale mucho. Pastor, no diga eso porque ya yo cometí error. No importa, al final de este tema Dios tiene una oportunidad para nosotros. Aunque hay pecado en el campamento, hoy hay una gran diferencia en nuestras vidas que no tuvo Acán. Acán fue destruido, hermanos. Cuando tú pecas, siempre hay consecuencias. Siempre alguien va a sufrir. Yo le decía a los jóvenes, yo doy clase, y yo le decía el miércoles a mi clase de vida y enseñanza de Jesús, que un día una jovencita llamada Emily Peguero se acostó con Marlon Martínez. Tuvieron un pecado llamado fornicación. Nadie lo sabía. Ellos lo hicieron solo en una habitación, no sé dónde, no sé a dónde se fueron a hacerlo, pero fornicaron. Y la Biblia dice que la fornicación es pecado, que a Dios no le agrada. Y esta niña, que nos dolió a todos cómo se fue, no entendía que el pecado que ella estaba haciendo en la soledad con este muchacho, después de un tiempo le iba a traer muerte. Y lo dijo Santiago: tú ves el pecado, tú lo codicias, tú lo ejecutas, trae una consecuencia y es la muerte. Y esta niña, que nos dolió a todos, cometió fornicación. Pero vienen los resultados, vienen las consecuencias y traen dolor. Un embarazo. Por 5 meses lo ocultó. Por 5 meses lloraba sola. Por 5 meses no comía. Por 5 meses no estaba durmiendo bien, porque había un pecado oculto. Hasta que salió a la luz. Y cuando el pecado salió a la luz,
Hermano, esto es feo. Esto da pena. Destruyó vida. La del niño, la de ella, la del joven, la de la madre. Un país entero se enteró de un pecado que fue oculto por 2 o 3 personas, por 2. ¿Entienden lo que le estoy hablando? El pecado es serio y nos va a destruir si no le prestamos atención. Dice la Biblia que Acán pecó y creía que no pasaría nada, pero trajo consecuencia el pecado de Acán. El pecado es como el comején. Los extranjeros que están aquí no conocen el comején, ¿o sí? Son las termitas. Qué dañinas son, ¿verdad? Entran a tu casa, una sola entra y ellas se reproducen y acaban con todo. El pecado es así. No necesita 1 millón de termitas, tú solo necesitas una que se reproduzca. Y cuando el pecado entró es como la termita, destruyen todo porque trae consecuencias. Jonás pecó, ¿sí o no? Jonás pecó y trajo consecuencias. Sufrieron los marineros, una tormenta que casi se ahogan todos. Entiende esta parte. El pecado no solo te va a dañar a ti, el pecado dañará a otros. Dios dice, hay pecados ocultos, le dijo a Josué. Levántate porque no es mi culpa, levántate. Y yo voy a descubrir todo ya, porque yo sé quién es. ¿Engañamos a los hombres? Sí, pero a Dios no. Y cuando el pecado llega, Dios ya lo sabe, ya Dios ha sufrido, ya Dios ve que ese pecado está deteniendo bendiciones para otros y trayendo maldiciones también para el que no tiene culpa. Esto es serio. Levántate, le dice. Yo no he bendecido a Israel, ay, lo destruyó porque hay pecados ocultos. Pero lo voy a revelar, dice Dios. Voy a señalar el culpable. Josué no sabe quién es, pero Dios sí. Quizás los administradores de esta institución no saben qué está pasando. ¿Qué pasa con la UNA? No sé. Yo hablo mucho con Román, me dice, Rolf, esto no es fácil. Pero yo pregunto en esta mañana, Dios quiere bendecirnos. Pero ¿será que hay pecado oculto en el campamento de Dios? Yo no sé. Yo soy como Josué, yo no sé nada. Josué no sabía nada, pero Dios sí. Y joven, amigo, hermano, no solo la UNA es los profesores, administradores, la UNA, tú eres estudiante de aquí. Ah, no, el pecado que yo haga no va a afectar a los administradores, no va a afectar las finanzas, no va a afectar las bendiciones. Sí, querido joven, tus pecados afectan este campamento porque tú eres parte de él. Joven que está aquí, maestros que están aquí, todos formamos parte de este campamento. Y si Dios no nos bendice, es porque hay anatema en medio nuestro. Yo no sé qué es lo que pasa. Josué tampoco sabía, pero Dios lo sabe. Y en ese día Dios le dice, yo lo voy a revelar. ¿Cómo se empezó a sentir Acán? Cuando Josué al otro día dijo, pueblo de Israel, Dios me ha revelado que hay problema en el pueblo, porque hay un pecador en medio nuestro. Eso es serio. Todo el pueblo empezó a mirarse. Y dice, Dios va a elegir una tribu de 12. Hay una, y ahí está el pecador. Cuando Dios dijo, está en Judá, temblaron todos los de Judá. Las demás respiraron. Y ahora Dios no solo ya eligió la tribu, ahora va a elegir de dónde viene ese hombre. Y mencionó al abuelo. Dijo, nieto, es de la familia de Sera. Empezó Acán y siguió temblando el hombre porque sabe que él tiene un pecado. El estómago empezó a revolvérsele a Acán. Dijo, ya está llegando donde mí. Acán creía que estaba oculto, pero ya Dios lo está revelando. Y luego dijo, no solo está en Sera, voy a decir quién es. Y dijo, está en Acán. Qué humillación ahora. Qué problema más serio. Ya Dios reveló el pecado. Hay un pecador y se llama Acán. Y Dios no bendijo al pueblo por Acán. Y yo sé que el pueblo ahora miró todo a Acán. Otros con odio, con dolor, con remordimiento. ¿Qué tú has hecho? Y ahora dice el texto que él empezó a confesar. Perdónenme, pero ya era tarde. Perdónenme porque es que vi unos mantos babilónicos muy hermosos.
vi una plata que brillaba, vi oro y yo agarré algo. Yo pensé que no iba a hacer daño a nadie. Perdónenme. Ya no hay vuelta atrás, querido amigo. Agárrenlo, dice Dios. Sáquenlo del pueblo. Llévense su vaca, llévense su familia, llévense todo y mátenlo. Qué triste. Santiago dijo, tú ves el pecado, tú lo codicias, tú lo haces y el pecado trae muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Querido amigo, un pecado que nunca se sabía, un pecado oculto fue revelado y estaba acabando con la vida de una familia. Estaba acabando con la esposa. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, querido, en esta hermosa mañana. Que el pecado no solo te va a destruir a ti, el pecado va a destruir a otros. El pecado va a destruir a los inocentes que no tienen la culpa de tu pecado. Pero una cosa sí yo sé, si vencemos el pecado, Dios nos bendecirá a todos. Querido amigo, mucha gente piensa que Dios, el del Antiguo Testamento, ya no es el mismo de hoy. Muchos piensan eso. Pero déjame decirte que no, que Dios nunca ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué te estoy diciendo? Que si Acán pecó y tú pecaste, no, eso fue Acán, a mí no, te equivocas. Dios es el mismo que trató el pecado de Acán como está tratando los pecados tuyos en estos días. Dios no ha cambiado, es el mismo. La naturaleza justa de Dios todavía arde al rojo vivo contra el pecado. Dios se enoja cuando tú pecas, querido amigo. Dios odia el pecado. Te ama a ti, pero odia el pecado. Y cuando el pecado está en tu vida, entonces tú eres un pecador. Y aunque Él te quiere salvar, tú estás viviendo lejos de Él. Acán, a diferencia de nosotros, no tuvo la bendición que hoy sí nosotros tenemos. Acán murió apedreado, murió su familia, hubo sangre. El pecado trae sangre, trae muerte. Pero la diferencia de Acán con nosotros, que le llevamos ventaja a Acán, es que ya alguien derramó sangre por nosotros. La ventaja de Acán es, de nosotros sobre Acán es que ya Jesús murió por ti y por mí. Que esos pecados que están ocultos, no necesitamos sacarte al parqueo y matarte a pedrada limpia, no. Tú puedes hoy salir de tus pecados reconociéndolo. La lectura bíblica de Proverbios 28:13 dice, ¿cómo dice? El que encubre sus pecados, el que lo oculta, ¿qué va a pasar con él? No prosperará, hermano. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Hoy Dios te ha dado la oportunidad de que tú entiendas que tu pecado, no mire al otro. Aquí la Biblia es clara, no mire la paja del otro y sal de allí. Mírate a ti hoy en esta mañana. Tus pecados, tu fornicación, tu adulterio, tu mentira, tu idolatría, beber alcohol. Hay gente que toma, hay gente que juega lotería, hay gente que tiene cosas ocultas, pero esas cosas te están destruyendo a ti. Pero hoy Dios te da la oportunidad de que salga de ella. Hoy tú no tienes que morir apedreado. Hoy tú no tienes que ser sacrificado como fue Acán. Hoy tú vas a derramar sangre, no tú, ya Jesús lo hizo por ti. ¿Habrá sangre? Sí, ya la hubo en el monte Calvario. ¿Habrá sangre? ¿Alguien muere? Sí, no tú, porque tú tienes esa dicha hoy de recibir el perdón a través de Jesús. Tú eres perdonado por Dios. Pero si te confiesa y te aparta, el que confiese su pecado y de él se aparta alcanzará misericordia. No es que hoy diga perdóname y ahorita lo estoy haciendo. No, Dios te está dando la oportunidad. Caí, hice algo malo, sufrí, me manché a otro, el campamento está mal, yo voy a apartarme del pecado, pero yo no lo haré más. Y ahí tú tendrás la victoria. Hay una canción que vamos a escuchar para que meditemos, y esa canción va a ser para terminar ahora. Y cuando tú escuches esa canción, medita en lo que dice, y al final vamos a orar para que Dios bendiga este campamento. Escucha esta canción.
fe en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia que Querido amigo, Dios te dio su gracia para que este campamento sea bendecido. Dios quiere bendecir la UNA, Dios quiere bendecirte a ti. Pero si hay pecados ocultos en nuestras vidas, Dios no lo podrá hacer. Este momento es especial para confesar nuestros pecados. No a mí, no me interesan los pecados de nadie, me interesan los míos, con lo que yo debo luchar, con lo que yo debo vencer en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú confieses tus pecados hoy y te aparte, para que la UNA sea bendecida, para que Dios pueda prosperarnos, no solamente de dinero, no, sino de amor, de tranquilidad, de armonía. Dios quiere bendecir tu vida, querido joven, pero mientras el pecado sea una realidad en él, en tu vida, Dios no te va a poder bendecir. Yo quiero hacer un llamado ahora, y es un llamado muy especial porque ya vamos a orar. Pero antes de orar, yo quiero que tú entiendas por última vez: no guarde, no oculte, no siga con tus pecados, porque un día serán revelados, y cuando son revelados traen dolor, traen sufrimiento, traen vergüenza, traen deshonra. ¿Saben qué es lo más bonito de hoy? Que hoy Dios te está dando una oportunidad para que te aparte, para que tú mañana no digas: Señor, perdóname ahora, y va a ser tarde. Dios te la está dando ahora para que te aparte del pecado. Yo no sé qué pecado está dañando tu vida, yo no sé. ¿Estás acostándote con alguien que no debe? Es que el pecado es tan grande, los pecados son tan inmensos, son tanta la lista. Pero yo no sé qué pecado está dañando tu vida, joven, amigo, maestro, yo no sé. Pero una cosa sí sé: Dios te quiere perdonar en este momento. Y yo pregunto, los llamados en la UNA, a veces yo miro y observo mucho en semana de oración, cuando vienen predicadores, mucha gente se pone de pie así. Pero yo no quiero eso hoy. Yo quiero ver al primer valiente, solo uno que diga: pastor,
yo soy ese pecador que quiero arrepentir. Dios te bendiga, chévere. ¿Qué pasa en la vida de ustedes? Yo no sé, ni me interesa. Pero una cosa sí sé, que si te humilla delante de Dios y te aparta de ese pecado, tú alcanzarás misericordia. No muerte. ¿Qué va a alcanzar? Hay una oportunidad, querido amigo. No muerte, misericordia. Y yo no sé si estoy hablando en esta mañana para jóvenes que están luchando serio, con pecado serio. Pero hoy Dios te da la oportunidad para que tú entiendas que Él te va a perdonar. Soy adventista, no necesito pararme, ya yo fui bautizado. Sí, Acán era del pueblo. Acán creció en el pueblo. Acán era adventista. Acán era cristiano. Acán era del pueblo, pero robaba, desobedecía, ocultaba pecados que destruyeron al pueblo de Israel. Y si tú hoy entiendes que tú eres ese Acán, no termines como él. Él terminó muerto. Tú no vas a terminar muerto si confiesas tu pecado hoy delante de Dios. Muchas gracias a los que se han puesto de pie. La Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes. Y han sido valientes al ponerse de pie, entendiendo que necesitan el perdón. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Querido Dios, aquí estamos. Somos tu campamento y queremos que tú nos bendigas. Señor, tú quieres bendecirnos. Tú tienes muchas bendiciones para nosotros, pero la vas a retener mientras uno guarde en su vida, en su secreto más íntimo, pecados que están ocultos, que Él acaricia, que Él lo ve, que Él lo saborea cada día y lo practican de tal manera que esto está destruyendo este campamento. La UNA necesita ser limpiada, oh Dios. Y si tú tienes que sacarlo afuera y ser apedreado, esa persona, hazlo, Señor. Aunque tú eres un Dios de misericordia, pero al final la misericordia se acaba. Al final la misericordia se agota. Y cuando alguien hace tanto daño al pueblo, hace como hiciste con Acán. Tú querías bendecirlo, tú querías prosperarlo, pero mientras el pecado avergó en ellos, no había bendición. De esta manera, Señor, bendícenos. Pero bendícenos reconociendo hoy la falta que tenemos. Te presento a los jóvenes que se han puesto de pie. Te presento a los adultos, a los maestros, a los administradores. Tú le has dado, Señor, la oportunidad hoy a todos nosotros para que nos encontremos contigo. Gracias por esto. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Muy bien, mientras los diáconos dirigen la salida, vamos a ir cantando el himno Más cerca, oh Dios, de ti.